Busquen en su Biblia el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Esta ocasión leeremos los versículos 8 al 16. Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente». Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Elías le dijo: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Se dice que en una ocasión el rey Jorge de Inglaterra visitó una alfarería donde se hacía la porcelana real, y se puso a inspeccionar la loza que estaban fabricando para el palacio de Buckingham. Notó, en uno de los bancos de trabajo, que una joven estaba pintando de negro el interior de todas las tazas. No pudo entenderlo. Hasta donde recordaba él, no había ordenado ninguna taza de loza negra. Así que pidió ver las tazas especiales que estaban siendo hechas para el palacio real. Cuando lo pidió, lo volvieron a llevar a la misma mesa de trabajo donde estaba la joven pintando de negro el interior de todas las tazas. Al ver la mirada perpleja del rey, la obrera le explicó que debajo de la pintura negra había oro. Cuando las tazas fueran horneadas, el negro se quemaría y lo que quedaría sería la capa de oro. Cuando leí esta historia, me di cuenta de que es exactamente lo que Dios está haciendo en la vida de Elías. Está quemando en Elías todos los extremos que no son necesarios, todas las cosas que se interponen en el camino divino, y está recubriendo a Elías con el oro de su fe, de modo que cuando tenga que pararse al final en el Monte Carmelo y desafiar al mundo entero por su fe, no habrá nada que se interponga en el camino. Será Dios y Elías contra todo el mundo. Ahora bien, si usted nos ha acompañado en estos estudios, sabrá que Elías ha salido a escena para darse a conocer en un tiempo de grande, pero muy grande dificultad. Hay infidelidad espiritual, hay inmoralidad espiritual, hay idolatría. De parte del pueblo de Dios hay una gran indiferencia, y así y todo, Dios llama a Elías de la oscuridad para que vaya a ver al rey Acab y le diga que no va a haber lluvia sobre la faz de la tierra sino cuando Elías lo diga. Por supuesto, todo esto fue en confrontación con el mal que tenía lugar bajo el reinado de Acab. Aprendimos, al estudiar el valor de Elías, que pudo hacer todo esto porque se preocupaba más por su oración privada con Dios que por su pronunciamiento público ante el hombre. Santiago nos dice que era un hombre de pasiones como las nuestras, pero oró. Aprendimos que pudo enfrentarse ante Acab con tanto valor porque en realidad se preocupaba más por la reputación de Dios en Israel que por la suya propia. En realidad, su propia reputación le tenía sin cuidado, pero sentía celo por el Señor su Dios. Pudo hablar con tanto valor porque se dio cuenta de que el testimonio que dio ese día ante Acab era, primero que nada, un testimonio dado delante de Dios. Se preocupaba más por lo que Dios pensaba que por lo que cualquier gobernante humano pudiera pensar. Pero sea como sea, habiendo dado su testimonio, ahora se había ganado la ira del rey Acab y su malvada esposa Jezabel. Como se lee más adelante en el relato, Jezabel andaba a la cacería de los profetas de Dios y los estaba matando. Abdías, el profeta, había reunido unos pocos y los había escondido en cuevas para protegerlos, pero no había cueva que fuera lo suficientemente profunda como para esconder a Elías si Dios lo abandonaba. Así que Dios envió a Elías a un lugar llamado Querit, el arroyo Querit.
Como vimos en el mensaje pasado, Dios le enseñó ahí algunas lecciones maravillosas en cuanto a la fe. Le enseñó la lección del procedimiento de la fe, que uno nunca sabe lo que Dios quiere que hagamos como paso siguiente, mientras uno no haya hecho primero lo que Dios ya le ha indicado hacer, un paso a la vez. Aprendimos que Dios le enseñó a Elías la lección de la preparación de la fe, que Él nos enseña mejor en la soledad del aislamiento. Elías estaba oculto en el arroyo. Pasado cierto tiempo, va a estar frente a todo el mundo, pero antes de que se presente ante el mundo entero, debe estar oculto, a solas, con Dios. Mientras estaba en Kerit, aprendió la lección de la provisión de fe. ¿Recuerdan cómo Dios le cuidó? Todos los días él bebía del agua del arroyo y todos los días los cuervos venían trayéndole pescado para el desayuno y pescado para la cena. Los cuervos no se comieron los pescados, aun cuando son animales carnívoros. Tal vez simplemente les echaron algunos picotazos, pero de todas maneras dejaban suficiente carne para el profeta. Elías, casi por un año, tuvo suficiente agua para beber y suficiente para comer. Luego, aprendimos la lección del propósito de la fe porque, como recordarán, cuando lo dejamos en el mensaje pasado, el arroyo se secó. Con el paso de los días, más y más se hizo evidente para Elías que la fuente de agua pronto se quedaría seca. Aprendimos que el propósito de la fe es enseñarnos a confiar no en la dádiva, sino siempre asegurarnos de confiar en el dador de las dádivas. Bien, el arroyo ya se ha secado. No queda ni siquiera lodo, no hay nada. Y Elías se pregunta, ¿qué va a suceder ahora? Así que necesita oír de Dios. El versículo 8 dice, «Vino luego a él palabra de Jehová diciendo», Elías va a recibir una nueva instrucción del Señor. De nuevo, Dios va a enseñarle algunas cosas sobre la fe. Quiero darles las lecciones en este mensaje. Conforme avanzamos en esta historia familiar, anote estas lecciones y aplíquelas a su propio corazón y vida conforme tenga la oportunidad. Lo primero que vamos a aprender al leer este siguiente episodio en la vida de Elías es que lo que la fe exige a menudo parece ilógico. A veces, cuando Dios nos llama a hacer algo y debemos hacerlo por fe, parece que no hay lógica en lo que nos pide hacer. Ahora, haga una pausa por un momento y piense, si fuera totalmente lógico, no habría necesidad alguna de fe, ¿no es verdad? Quiero decir, si uno puede figurárselo todo y si se pudiera explicar racionalmente, entonces la fe no es necesaria. Así que en la misma esencia de la fe va a haber algunas cosas que nos obligan a realmente confiar en Dios para lograrlas. Quiero que noten algunas de las cosas que Dios le enseñó a Elías y le dijo que hiciera, y que en la superficie parecieran no tener mayor sentido. En primer lugar, el camino por el que Dios le envía parecía ilógico. El camino por el que Dios manda a Elías era ilógico. Le dijo, Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sidón estaba como a 150 kilómetros de distancia del arroyo Kerit, según los mapas que consulté. No era terreno plano. Es más, estoy casi seguro que Elías no siguió el camino principal porque Jezabel y Acab estaban buscando su cabeza. Así que no habría sido prudente que él siguiera el camino principal y pidiera un aventón para llegar rápido a Sarepta. Probablemente siguió senderos secundarios o poco transitados y fue un viaje arduo. 150 kilómetros por ese territorio no parece ser una excursión de fin de semana. Recuerden que había hambruna en la tierra, hambruna que él mismo Elías había anunciado. No puedo evitar preguntarme, pensando en el viaje de Elías por esa tierra, ¿qué tanto habrá significado para él, como profeta de Dios, ver toda la devastación ocasionada por la hambruna? Tal vez pasando y viendo algunas casas a la distancia, observando a las personas sufrir, me pregunto si el corazón de Elías en realidad no se partía. Si en realidad no habrá sido un viaje muy duro, viajando por la tierra devastada debido al juicio de Dios sobre la perversa idolatría. 150 kilómetros a pie durante la hambruna, mientras Acab buscaba su cabeza. No tiene mucho sentido. Si se supone que Dios va a cuidar de uno para luego dar una instrucción como esa, Señor. Un momento. ¿Tienes un plan alterno? Este no suena bien.
Ahora, no solo el camino por el que Dios le manda es ilógico, sino que también el lugar al que Dios le manda es ilógico. Para empezar, no estaba en Palestina. Si uno piensa que Dios va a cuidar de uno, de seguro lo va a cuidar dentro de las fronteras de su propia tierra, pero le manda fuera de su tierra, le manda a la capital de Fenicia, cuyo nombre no nos dice gran cosa a la mayoría de nosotros, pero lo que sí va a decirnos algo es que Sidón, Sarepta, era la tierra natal de Jezabel. Ella venía de ahí y todos sus parientes vivían ahí. Si uno está tratando de esconderse de la perversa reina, no es sabio irse a la propia tierra natal de ella. Uno no se esconde entre los parientes de ella. Uno no va al lugar donde todos adoran a Baal. Sin embargo, allá es exactamente a donde Dios lo mandó. Le dijo: «Quiero que vayas a Sarepta en Sidón, a donde adoran a Baal y a Asera, y en donde sin duda alguna todavía se hallan todos los parientes de Jezabel». Por cierto, Sidón es un lugar muy interesante porque en la historia, como pueden descubrir al leer el Antiguo Testamento, cuando se le dijo a Josué que fuera y conquistara la tierra de Canaán, Sidón fue dada a la tribu de Aser. Se suponía que ellos deberían haber atacado la ciudad, subyugar la tierra y exterminar a todos sus habitantes o expulsarlos. Al leer el libro de Josué, descubrirá que las Escrituras dicen que Aser no expulsó de ahí a sus pobladores y así ellos quedaron en la tierra. De ahí es de donde viene la adoración a Baal. Mucho tiempo atrás hubo un grupo del pueblo de Dios que no cumplió la tarea que Dios le asignó. El pueblo permaneció en la tierra y la adoración a Baal y a Asera continuó. De ahí venía Jezabel. Uno nunca sabe cuál será el resultado de la obediencia incompleta. Y por esto es importante, cuando Dios le dice a uno que haga algo, hacerlo por completo. En realidad, terminar la tarea. Así que Dios le dijo a Elías que tomara un camino que no tiene ningún sentido y le dijo que fuera a un lugar que no tiene ningún sentido. Aquí hay algo que realmente me llega. Le dijo que fuera y se alojara con una persona completamente ilógica. La persona a quien Dios envía a Elías es también algo ilógico, es una viuda. Elías, he hallado una nueva fuente para que te cuide durante la hambruna. Quiero que vayas y te alojes con una viuda. La Biblia, por lo general, nos instruye que debemos cuidar de las viudas. No dice nada de que las viudas nos cuiden, pero aquí tenemos a Elías y Dios le dice que tiene que ir a ver a una viuda. Escuchen, ni siquiera se trata de una viuda rica, es una viuda pobre. Pobre, a más no poder. Es más, cuando Elías la encuentra, ella está muriéndose de hambre y alistándose para preparar su última comida. Vamos, Dios, ¿se les ocurre lo mismo que a mí? ¿Qué estás haciendo? Me has mandado por un camino y eso no tiene sentido. Me has mandado a un cierto lugar y esto tampoco tiene sentido. Ahora quieres que me quede con una mujer que no tiene nada. ¿Y ella va a darme de comer? De seguro, debe ser una broma. Primero se seca el arroyo. Luego Dios manda a su profeta a la más pobre de las mujeres. Alguien ha dicho que no fue ni siquiera un río lo que Dios le dio. Fue nada más un arroyo. No fue una mujer rica, fue una viuda pobre. Vamos. No pierdan su lugar en Primera de Reyes y permítanme mostrarles un versículo que tal vez recuerden haber visto, pero que tiene gran impacto en esto. Busquen Lucas capítulo 4, versículo 26. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Jesús está hablando y ahí Él usa como ilustración esta historia que estamos estudiando. Quiero que vean algo realmente interesante. Lucas 4:26 dice: «Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón». Ahora, retrocedan para leer el versículo 25 y noten: «Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra». Había muchas viudas en Israel a las que Dios pudo haberlo enviado, pero noten: «Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón». Cuando Jesús terminó de decir esto, como pueden leer en el capítulo 4 de Lucas, ¿saben lo que sucedió? La gente que le oyó decir esto se enfureció tanto por lo que dijo, que trataron de matarlo.
trataron de matar a Jesús porque dijo que Dios en realidad permitió que una mujer gentil ministrara al más famoso profeta judío, hablando de cosas ilógicas. Dios escoge una viuda de una nación gentil y le permite ser el medio para cuidar al más famoso de todos los profetas judíos. Cuando Jesús dijo esto frente a todos los dirigentes judíos, ellos se enfurecieron tanto que quisieron despeñarle por un barranco. Eso les muestra lo ilógico que es todo esto que Dios había preparado para cuidar de su profeta. Un comentarista dice, los instintos nacionales del profeta le aconsejarían en contra de ir a una región gentil. Sus instintos religiosos le aconsejarían aborrecer la cama ardiente de la adoración a Baal. Sus instintos de hombre le harían no querer ir a ser una carga para una viuda. Cuando Dios le dio las instrucciones, ellas iban en contra de todo lo que tiene sentido desde una perspectiva humana. ¿Saben? Esta es una de las cosas que uno aprende pronto al andar con el Señor, y es que Él es diferente de lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que dijo mediante la pluma del profeta Isaías? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros siempre estamos tratando de encajonar a Dios en una caja y hacerle como nosotros. Estamos siempre tratando de que Dios tenga sentido, pero, ¿saben? Dios es muy lógico desde la perspectiva de Dios, pero desde el punto de vista de nuestra ineptitud para comprender a Dios, a veces lo que nos dice que hagamos es ilógico desde la perspectiva humana. Pero si está en la palabra de Dios, y asegúrese de esto al hacerlo, porque es la palabra del Señor que viene a usted diciéndole, ve y haz eso. Así que la primera lección que aprendemos es que lo que la fe exige a veces puede ser muy ilógico. Ahora noten, en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes, que la respuesta de la fe debe ser inmediata. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y las Escrituras dicen que entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Dios le está dando a Elías algunas grandes lecciones prácticas. ¿Sabían que la experiencia es el mejor maestro? Pero es un maestro extraño y riguroso. Permítanme decirles por qué. La prueba viene antes de las lecciones, ¿lo han notado? Por eso la experiencia es un maestro tan duro. Uno no recibe las lecciones primero y después el examen. Primero se rinde el examen y después se aprenden las lecciones. No recomiendo la experiencia. No es algo que recomiende. Hay otras maneras mejores para aprender. Pero si uno no aprende mediante estas, Dios deja que uno aprenda por experiencia. Él invierte el proceso. Uno tiene que rendir primero el examen y después se aprenden las lecciones. Eso es lo que le sucedió a Elías. Dios le está dando una lección en la experiencia, le está enseñando a Elías a apoyarse en Él y entonces a aprender de Él. ¿Saben lo que significa Sarepta? La palabra Sarepta procede del lenguaje del Antiguo Testamento y significa crisol. Dios envió a Elías a Sarepta, va a trabajar en él, va a quemar todo lo negro que hay en su vida y purificar el oro que hay en su vida, la experiencia de la fe. Ahora, recuerden, cuando uno sabe que Dios ha hablado, incluso cuando parece ilógico, hay que obedecer de inmediato. Noten la tercera lección. El resultado de la fe siempre es instructivo. En los versículos 9 al 14 vemos esta conversación entre Elías y la viuda. Debe haber sido toda una experiencia. Ella va a aprender algunas cosas poderosas. En primer lugar, noten que dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No sé muy bien lo que está sucediendo aquí, pero tal vez es algo parecido a lo que sucedió cuando Eliezer estaba buscando una esposa para Isaac. ¿Recuerdan cómo hizo una especie de pacto con Dios para poder saber quién era la mujer designada cuando ella viniera? Así fue como lo entendió. Tal vez mientras se dirigía a Sarepta, Elías iba pensando, ¿sabes? Apuesto a que hay más de una viuda en Sarepta.
¿cómo voy a saber a cuál tengo que dirigirme? Así que, Dios, esto es lo que voy a hacer. Cuando vea a alguna mujer sola y pueda identificarla como viuda, voy a decirle que quiero un poco de agua para beber. Esa será la primera prueba. Después voy a decirle que quiero una torta. Hazme una torta y tráemela a mí primero antes de darle de comer a cualquier otra persona. Así que piensa en 3 cosas que va a hacer. Va a decidir si esa era la viuda. Bien, noten lo que sucedió. La mujer va a buscarle un poco de agua y mientras ella va, leemos en el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Entonces, ella le dice a Elías lo que podrían ser grandes noticias para él. «Oye, un momento, estoy precisamente alistándome para preparar la última comida. Ya he recogido hasta la última pizca de harina que había en el barril y mi hijo y yo ya sabemos que eso es todo, no queda nada más. Vamos a comer juntos nuestra última comida y después vamos a dejarnos morir. ¿Y tú quieres que te prepare pan?». No sé lo que hizo Elías. Estoy seguro que no estaba listo para eso. Probablemente respiró hondo y dijo, «Bien, esto es lo que Dios me dijo que hiciera. Si tienes suficiente para hacer una torta, haz primero una para mí». Ahora, este profeta Elías sí que tiene agallas, ¿verdad? Quiero decir, en realidad las cosas no suenan tan bien que digamos, pero como ven, si Dios está en esto, si Dios en realidad va a usar a esta mujer como su instrumento, entonces todo tiene gran sentido. ¿No es así? Porque si ella no puede darle la primera torta, ¿cómo va a cuidar de él todo el tiempo que queda de la sequía? Así que Elías, en el versículo 13 le dijo, «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Ahora un momento, ¿no me oíste, Elías? No hay lo suficiente como para hacer eso. Simplemente hazlo. Anoté algunas de las lecciones que esta señora va a aprender. Notemos lo que ella aprendió porque el resultado de la fe siempre será instructivo. Cuando expresamos nuestra fe, siempre enseñamos a otros cómo expresar su fe. ¿No es así? Guiamos a otros por fe. Elías va a ser el profesor de esta viuda en cuanto a la fe y ella va a aprender 3 o 4 lecciones. En primer lugar, ella va a aprender a poseer sus posesiones. Observen esto. Ella estaba encadenada a un puñado de harina y a unas gotas de aceite. Ella estaba haciendo lo que le parecía mejor. Se aferraba a ese poquito de harina y a esa pizca de aceite con todas sus fuerzas. Era lo único que sabía hacer y era lo único y lo último que tenía. Elías sabía algo que ella no sabía. Él sabía que ella nunca tendría lo que iba a tener a menos que pusiera a Dios primero. Así que le está diciendo, pon primero a Dios. Esto es lo que Dios me dijo que te diga que hagas, aunque te parezca que no tiene sentido. Toma lo que tienes y ponlo en las manos de Dios. Cuando ella obedeció, ella aprendió algo muy importante. Rehusó que lo poquito que tenía la poseyera a ella. Grandes cosas fueron realizadas por medio de ella. Cuando vemos primero a esta viuda, cuando Elías llega a la ciudad de Sarepta, ella se aferra a lo que tiene. Esta harina es para mí y mi hijo. Cuando la vemos un poco más adelante, sus manos están abiertas y se lo trae a Elías diciendo, «Aquí tienes, Elías, es tuyo». ¿Lo sabían ustedes? Como creyente, nunca aprendemos realmente a poseer nuestras posesiones mientras no las tengamos con manos abiertas y estemos dispuestos a que Dios las tenga. ¿No es verdad esto? Hay muchos que están atravesando precisamente esto. Viven presos del terror de una recesión económica y a veces el mercado laboral se pone color de hormiga y nosotros nos aferramos a nuestras posesiones. Pienso que es importante tener una casa bonita y es importante tener medios de transporte confiables y tener las cosas que necesitamos, pero si ellas llegan a ser tan importantes para nosotros que lo único que podemos hacer es aferrarnos a ellas, entonces no vamos a aprender la lección de la fe. ¿Sabe usted cómo poseer sus posesiones? Abra sus manos.
Le hemos dicho varias veces en estos mensajes y es la verdad. En nuestra iglesia damos ofrendas a muchas personas que vienen buscando ayuda. Siempre estamos listos para ayudar a los misioneros que nos visitan. Incluso les damos alojamiento. ¿Saben por qué? Porque si tratamos de guardarnos lo que Dios le ha dado a esta iglesia, lo perderemos. Lo perderemos todo. Permítanme ilustrarlo. Imagínense tener su mano extendida con el puño cerrado. Si lo que Dios le ha dado está en su mano y su mano está cerrada fuertemente para conservarlo, tal vez logre guardarlo por un tiempo, pero no para toda la vida. Pero noten, Dios no puede jamás poner nada más en su mano porque usted tiene su mano cerrada para apretar lo que ya tiene. Pero cuando usted abre su mano, Dios puede tomar de su mano lo que quiera, pero... Y esto es lo más hermoso. También puede poner de vuelta todo lo que quiera. ¿Ha aprendido usted la lección de ser un creyente con manos abiertas? ¿Está dispuesto a confiar en Dios para realmente poseer sus posesiones? Esa fue la lección que esta mujer estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo a poseer sus posesiones. Note la segunda lección de fe que ella aprendió. Ella iba a aprender a preparar para el futuro. Vaya que necesitamos aprender esa lección. ¿Cómo se prepara uno para el futuro? Observen esto. Antes de dar, ella estaba alistándose para morir. Qué lúgubre se veía su futuro. Ella dejó el futuro en las manos de Dios y le dio al Señor lo que pudo, y Dios cuidó de su futuro. Tal vez ella dijo, simplemente debería esperar, Elías. Hagamos la prueba con esto de la harina por una semana o algo así y veamos si esto en realidad funciona. Pero ella simplemente confió en Dios e hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. En nuestra iglesia solemos realizar una vez al año un énfasis en la mayordomía. Solemos hacerlo así en enero. Muchas veces oímos que la gente dice, pues, la verdad es que no podemos darnos el lujo de dar el diezmo. Si no tuviera que pagar por esto o preocuparme por lo demás allá, entonces podría dar el diezmo. Pero eso es pensar las cosas al revés, como ustedes ven. La fe es tomarle a Dios la palabra primero y creer que Dios va a suplir sus necesidades. Nunca he conocido a alguien que me diga que no ha sucedido así, pero es el proceso que uno tiene que recorrer. La verdad es que la adquisición de bienes no disminuye nuestro temor. Lo que hace es multiplicar el temor. Si usted piensa que se puede aferrar a sus bienes y que eso le va a quitar el temor, la realidad es que sus bienes no le quitarán su temor. Lo que harán es hacerle sentir más temor. Porque cuando usted se aferra a lo que tiene como si quisiera protegerlo, entonces se va a afanar hasta enfermarse por lo que pudiera suceder y que podría hacer que todo lo pierda. Si le pertenece a Dios, si Él quiere perderlo, déjelo que lo pierda. Es de Él. Tener una jugosa cuenta bancaria jamás libró a nadie de la preocupación y de la ansiedad. Aumenta nuestra preocupación si no tenemos cuidado, porque pensamos que tenemos que protegerlo, porque pensamos que es nuestro. Aquí tenemos a una mujer que, cuando la vemos por primera vez, está preparándose para morir, está yendo a preparar su última comida. Cuando la vemos al final, ella tiene una vida con Dios. Ni siquiera tiene que ir a la tienda de la esquina. La multiplicación está en su propia despensa. Ella aprendió a preparar para el futuro. Permítanme darles otra lección que aprendió la viuda. Ella va a aprender a poner a Dios primero. He subrayado en mi Biblia lo que Elías le dijo. Ahora recuerden, Elías parece haber sido duro con esta señora. Nos reímos hace unos minutos cuando Elías le dice, mira, sé que no tienes harina, pero hazme una torta a mí primero. Pero escuchen, Elías es la voz de Dios para esta mujer. Es el profeta de Dios. Todo lo que Elías le está diciendo es esto: pon en tu vida a Dios primero. Tráeme a mí, al hombre de Dios, una torta. A mí primero. Tal vez ella pensó bien. Veamos si puedo estirar lo suficiente para mi hijo y para mí y veamos cómo van las cosas. Pero las Escrituras dicen, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella puso a Dios primero. ¿Ha aprendido usted esta lección de fe de poner a Dios primero, en primer lugar? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento?
el primer día de la semana, que cada uno ponga parte según Dios lo haya prosperado. Ponga a Dios primero. Vez tras vez enseñamos durante el énfasis en la mayordomía lo importante que es que usted ponga a Dios primero, gire su cheque primero para Dios y confíe en que Dios le ayudará a cubrir sus necesidades con lo que le resta. Si no empieza a hacer esto, nunca conocerá la bendición de Dios en su vida mediante sus ofrendas. Tiene que poner a Dios primero. Luego, la cuarta cosa que la viuda aprendió fue cómo poner a Dios a obrar a favor de uno. ¿Quiere que Dios obre a su favor? Vaya, qué maravilloso es tener a Dios del lado de uno, obrando a favor de uno. Quiero que noten los últimos 3 versículos en nuestro pasaje. En primer lugar, la promesa. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Promesa. El versículo 15. Obediencia. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días. Cumplimiento. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda aprendió cómo poner a Dios a obrar en su propia vida. ¿Quiere usted que Dios obre a favor suyo? Sea obediente. Confíe en Él. Obedézcale cuando le dice que haga esto. Participe invirtiendo en las cosas del Señor y observe cómo Dios atiende sus necesidades. Ahora, la cuarta cosa principal en este mensaje es que la recompensa de la fe siempre será inspiradora. Cuando Dios nos lleva a atravesar el proceso de la fe, la recompensa siempre es inspiradora. Noten de nuevo lo que dice el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lo que me impresiona en esta historia, amigos, es que Elías le dio a esta mujer tan solo una promesa de Dios. Le dio su "así dice el Señor". Eso fue todo. Ese "así dice el Señor" iba a sustentarle a ella por 2 años. Simplemente le dijo "así dice el Señor". Y entonces le dio la promesa. Permítanme darles unas cuantas cifras estadísticas que he recopilado. ¿Sabían que en nuestra Biblia hay 31.173 versículos? Cuando leemos el Nuevo y el Antiguo Testamento de principio a fin, habremos leído 31.173 versículos. En uno de esos versículos, esta mujer oyó ese "así dice el Señor". Eso fue todo. Y eso la sustentó durante toda la hambruna. ¿Sabían ustedes que en los tiempos bíblicos ellos no tenían toda la bodega bíblica que nosotros tenemos? De hecho, en la Biblia hay muchos que salieron avante simplemente por esa pequeña frase. Pienso en Abraham, por ejemplo, que desarrolló todas sus esperanzas en unas cuantas palabras de Dios. Esas pocas palabras fueron "así será tu descendencia". Abraham lo creyó y eso lo sostuvo toda su vida. Pedro estaba en un barco una noche y vio a Jesús andando sobre el agua, y Jesús le dijo nada más que una sola palabra: "Ven". Pedro saltó del barco al agua y anduvo sobre el agua, arriesgando su vida por esa palabra de Dios: "Ven". Mateo era un recaudador de impuestos y Jesús le dijo nada más que 2 palabras: "Mateo, sígueme". Y esas 2 palabras fueron suficientes para que empezara a moverse. A veces me siento como avergonzado al pensar en esto. Tengo 31.173 versículos bíblicos que Dios nos ha dado. Como ven, la palabra de Dios es la misma para nosotros que para la mujer de Sarepta. Ella puso toda su confianza en un solo versículo. ¿Pueden imaginarse la alegría en la casa de ella cada mañana? Cuando pienso en estas cosas me gustaría tener un video. Tal vez cada mañana, cuando ella se levantaba, despertaba a su hijo y llamaba a la puerta de la habitación del profeta: "Elías, es hora de levantarse". Mientras ellos se despiertan y levantan, ella se dirige a su despensa. En realidad,
Me imagino que ella no quiere en realidad levantar la tapa, pero como quien no quiere, destapa el barril y echa un vistazo. Parece igual que ayer. Hay simplemente un poco de harina en el fondo. Ella lo recoge y luego toma la alcuza de aceite. Hay apenas un poco, apenas lo suficiente para la preparación de ese día. Vaya, otro día. Ella lo prepara y cuando Elías baja a desayunar, ¿pueden imaginarse? Oye, Elías, ¿nos dirigirías en las devociones esta mañana? ¿Quieres enseñarnos la palabra de Dios? Como ven, cuando uno lleva a casa a un profeta para ministrarlo, uno recibe algo a cambio también. ¿Pueden imaginarse lo que sería tener a Elías como huésped en nuestra casa? Quiero decir, aquí tenemos a un tipo de aspecto estrafalario, pero era un gran tipo. En realidad grandioso. Ahí estaba el único hombre en todo Israel que realmente tuvo el valor suficiente para ir a ver a Acab y hablarle como le habló, y ahora está en la casa de esta viuda. Ella está dándole de comer del milagroso barril y botija de aceite. Por largo tiempo, día tras día, la alegría de la comunión con el hombre de Dios. Por fe, la viuda puso a Dios primero y Dios la bendijo. Pienso en muchos pasajes bíblicos. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Anoté 3 o 4 cosas a modo de aplicaciones generales y rápidas. Son algunas de las cosas en cuanto a la fe que me impresionaron al leer esta historia. En primer lugar, Dios obra en ambos extremos del proceso. Cuando andamos por fe, Dios obra en ambos extremos del proceso. Observen. Dios sacó a Felipe del éxito que tenía en Samaria. ¿Lo recuerdan? Nunca he logrado figurarme esto. Ahí estaba Felipe celebrando una gran campaña de evangelización. Miles acuden y Dios dice: «Oye, Felipe, no quiero que sigas en esas reuniones especiales. Quiero que vayas y hables con un solo individuo». Pero como ven, cuando Dios sacó a Felipe de Samaria, ya había preparado al eunuco etíope. Así que Dios estaba obrando en ambos extremos del proceso. Llamó a Felipe y preparó al etíope. Permítanme darles otra ilustración. Cornelio estaba buscando ayuda espiritual y en el otro extremo, Dios estaba preparando a Pedro para suplir esa necesidad en la vida de Cornelio. Ahora, observen esto. Dios le dijo a Elías: «Vete del arroyo Kerit a Sarepta». Mientras estaba obrando con Elías en un extremo, ya había obrado en la viuda en el otro. Cuando uno anda por fe, lo que sucede es que uno participa en algo maravilloso. Dios obra en ambos extremos. ¿No les parece fabuloso? Permítanme decirles algo, joven o señorita. Si Dios, por fe, le ha dicho que esa persona es la precisa, Él va a obrar en el corazón de esa persona. Si Dios no ha obrado en el corazón de esa persona, será mejor que usted retroceda y reciba bien sus instrucciones. Es verdad, Dios obra en ambos extremos del proceso. Otra cosa que anoté es que cuando andamos por fe, Dios siempre nos bendice a nosotros y a aquellos que tocamos nosotros. Alguien preguntó: ¿por qué mandó Dios a Elías a una viuda pobre para que le diera de comer? ¿Saben por qué? Porque Dios amaba a la viuda. No tanto porque amara a Elías, sino porque amaba a la viuda. Dios quiere bendecir tanto a la persona que recibe como a la persona que da. Les garantizo que la viuda recibió mucho más de lo que recibió Elías. Todo lo que Elías recibió fue pan y agua. Ella recibió la bendición de alojar al poderoso profeta de Dios y ahora es una de las viudas más famosas de toda la historia, casi tan famosa como la viuda del Nuevo Testamento que le dio a Dios todo lo poco que tenía. Como ven, esa es la bendición de la fe. Cuando Dios le habla a usted en cuanto a andar por fe, Él va a bendecirle y luego va a bendecir a todos los que le rodean, a quienes usted ministra. Número 3. Cuando andamos por fe, Dios obra para bendecirnos según la calidad y no según la cantidad de nuestra ofrenda. Como la viuda del Nuevo Testamento que dio sus monedas, esta mujer dio todo lo que tenía y Dios la honró. ¿Qué es lo que ella tenía?
Tenía nada más que un puñado de harina en el fondo de la tinaja y unas cuantas gotas de aceite. Eso era todo. Fue todo lo que ella tenía a su nombre, lo que ella, en esencia, le dio a Elías, y lo hizo pensando que le había dado su última comida. Dios la bendijo. ¿La bendijo Dios porque ella dio mucho? No. Probablemente no valdría ni 5 centavos en nuestra economía actual, pero no fue la cantidad lo que ella dio, fue la calidad de su ofrenda. Y lo mismo es para nosotros. Finalmente, cuando andamos por fe, Dios obra para bendecirnos un día a la vez, mientras haya la necesidad. ¿Alguna vez usted le hace preguntas a la Biblia? Yo sí. ¿Saben cuál es mi pregunta en esta historia? Señor, ¿por qué simplemente no le llenaste la tinaja? Quiero decir, me sentiría mucho mejor si simplemente le hubieras llenado la tinaja. ¿Lo harías? Simplemente ven por la mañana y mira esta tinaja. Señor, llena la vasija de aceite. Esto del fondo de la tinaja, no tenemos que pasar por esas. Voy a tener cuidado. No voy a usar más de lo que deba. Simplemente llénala. Me gusta eso de ir todos los días y ver la tinaja llena. Señor, si puedes poner algo en el fondo todos los días, de seguro que puedes llenar todo el barril. Pero Jeremiah, si lo hago, diría el Señor, entonces confiarías en la tinaja en lugar de confiar en mí. No quiero que confíes en la tinaja. Quiero que confíes en mí. Quiero que sepas que si yo retraigo mi mano de ti un solo día, no va a haber nada en el fondo. Vaya, ¿saben? Me opongo a eso. ¿No se oponen ustedes? Yo quiero el barril lleno. Quiero mi cuenta bancaria con un poco de sobra. Quiero que la casa esté pagada, pero, ¿saben? Todo lo que Dios se ha obligado a hacer es cuidarnos un día a la vez. ¿Saben por qué? Incluso cuando estábamos construyendo los edificios de nuestra iglesia y a veces parecían abrumadores, nunca perdí el sueño pensando en esto. ¿Saben por qué? Porque Dios no me había pedido que tuviera suficiente fe como para saber cómo íbamos a cubrir los gastos en los próximos años, simplemente que creyera en Él un día a la vez. Dios estaría con nosotros un paso a la vez todo el camino. Cuando andamos por fe, Dios obra para bendecirnos un día a la vez. ¿Qué es lo que estaba tratando de enseñarle a Elías? Observen, lo puso junto al arroyo, envió los cuervos, mañana y tarde, con comida solo para ese día. Pienso que Elías pensaba que ya se había graduado de todo eso cuando se fue a Sarepta, pero Dios lo puso en Sarepta. Ahora, no le va a permitir tener más comida o aceite que lo que necesita un día a la vez.